Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. ¿Cuántos reconocen que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor por su presencia? Gracias, Señor. Gracias. Y bien, pues vamos a disponer nuestro corazón, ¿verdad?, para recibir la palabra de Dios esta tarde. Y esta enseñanza lleva por título, en forma de pregunta, ¿qué clase de tierra es tu corazón? Dile al que está a tu lado, ¡ay, nos hablan! ¿Verdad? Vamos a examinarnos qué clase de tierra es nuestro corazón. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 13, verso 18 al verso 23. Evangelio de Mateo, Mateo 13, 18 al verso 23. Dice así. Por ahí estamos en la pantalla. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Amados hermanos, esta tarde yo quiero comentarles que la parábola del sembrador es la primera de las parábolas del reino, ¿sí?, en Mateo capítulo 13. ¿Por qué? Porque Jesús la explicó personalmente también a sus discípulos. Ahora, ¿por qué se las explica? Porque quería mostrarles que el problema no está en la semilla, sino en la condición del corazón que recibe la semilla. ¿Cuántos pueden decir que así sea? Porque ahí está el problema, en la condición del corazón que recibe la semilla, ¿verdad? Entonces, la semilla siempre va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque representa la palabra de ¿quién, amados hermanos? De Dios. Acuérdense de lo que dijo el salmista David. Vamos al Salmo, por favor, 19, verso 7. Con respecto a la semilla. Salmo 19, verso 7. Es perfecta la semilla, nos debe de quedar bien claro. Dice el salmista, fíjate, David lo que habla de la palabra, dice, la ley de Jehová es, ¿qué dice? Perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Completa. Que la ley de Jehová tiene todo lo que necesitas de consejo para las áreas de tu vida, para tu vida matrimonial, familiar, laboral, social, congregacional. La ley de Jehová es, ¿qué dice? Perfecta, que convierte, fíjate, hace una conversión, transforma, ¿qué? Tu alma. En tu alma se encuentran tus pensamientos, tus emociones, deseos y voluntad. O sea, eso se transforma, lo convierte, ¿sí? Entonces, ¿quién lo hace eso solamente? ¿La ley de quién? De Dios. Entonces, ¿es perfecta o no es perfecta la ley de Jehová? Claro que es perfecta, ¿sí? Y luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién, hermanos? Al corazón sencillo. Ahí sí aplica. Entonces, la semilla representa, regreso al Evangelio de Mateo, la semilla siempre es perfecta porque representa la palabra de Dios, la semilla. El sembrador cumple su labor sembrando, tira la semilla, el sembrador. Ahora, la diferencia entre una vida transformada y una vida estéril depende del terreno del corazón, de eso depende. Por eso me llama a mí mucho la atención que uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesús enseña por parábolas o esta parábola, de hecho quiero decirte que una parábola es una historia o narración para dar un significado espiritual, eso es una parábola.
una historia o una narración de la vida cotidiana para dar un significado, ¿qué? Espiritual. Entonces, el propósito de enseñar esta parábola es examinar la condición de nuestro, ¿qué, hermanos? De nuestro corazón, para descubrir cómo estamos, fíjate, respondiendo a la palabra. ¿Cómo estamos respondiendo? Algunos están respondiendo bien, otros más o menos, otros de plano ni responden. ¿Sí me explicó? A la palabra de Dios. Por eso necesitamos considerar varios principios, ¿verdad? Que vienen aquí. Y como primer principio, para los que anotan, la semilla junto al camino es el corazón endurecido. Vamos a ver este tipo de corazón. La semilla junto al camino es el corazón endurecido. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, verso 18 y 19. ¿Me pueden regalar una botella con agua, por favor, hermanos? Mateo capítulo 13, verso 18 y 19. Dice así, fíjense, el Señor está diciendo, oíd pues vosotros la parábola de ¿quién? Del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a ¿quién? Junto al camino. Fíjate, aquí hay un verbo de acción en el verso 18 que aplica a nosotros. El Señor Jesús está diciendo, oíd. Es un verbo en imperativo, ¿sí? Imperativo, que expresa que Jesús, está dando una orden de escuchar con atención para obedecer. Eso está haciendo el Señor Jesús ahí, con ese verbo. Cuando Él te dice, escucha, oír. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado y de repente bajó del cielo el Espíritu Santo en forma como de paloma y se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿A Él qué dijo? Oír. A Él oír. O sea, a Él escuchar con atención. Es un verbo, ¿sí? Que implica una orden. No se trata solo de oír así por oír, sencillamente, sino de poner toda tu atención, de recibir la enseñanza del maestro. Ahora, ¿por qué muchos nos damos cuenta que nosotros nos cuesta trabajo escuchar con atención? ¿A cuántos les cuesta trabajo escuchar con atención a veces a Dios? Sí, mira, vamos a ver cuál es la causa. Santiago nos deja ver cuál es la causa, o una de muchas causas, ¿eh? No quiere decir que esa es precisamente la principal, es una de muchas causas por las cuales a lo mejor no escuchamos con atención. Santiago 1:21. Dice así, Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra que dice, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿A dónde está el principio que aplica a nosotros? En recibir con mansedumbre. Mansedumbre es sinónimo de humildad. Cuando nosotros vamos a la lectura de la palabra, cuando venimos a escuchar la predicación aquí al servicio, cuando estamos escuchando una predicación en la semana, necesitamos tener la humildad de escuchar con atención para que podamos recibir la palabra y se siembre y dé fruto. Ahí vamos a entender la palabra. Pero si nada más decimos, ahorita, pongo ahí a Chuy Olivares y ahorita me pongo a hacer mis quehaceres. Bueno, está bien, pero no estás teniendo la actitud que Dios quiere que tengas. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué es lo correcto? Que te hagas un espacio antes de empezar tus quehaceres y te dediques a escuchar la palabra o a leer la Biblia o a escuchar una predicación de nuestros pastores y que Dios nos habla con toda la atención, o así durante el día con todos tus quehaceres. ¿Qué es mejor? Darte un tiempo de calidad, ¿sí o no? Eso habla de humildad, de escuchar con atención. El Señor Jesús, dice la Escritura, que se levantaba muy de temprano a orar para estar con la presencia del Padre, ¿sí o no? Para oír su voluntad, muy de temprano. Se daba el tiempo. Tenía la humildad en su corazón para dedicar un tiempo a Dios.
Jesús dijo en Mateo 11:28, aprendan de mí que soy manso y ¿qué? Y ahí está la mansedumbre, la humildad y la mansedumbre para escuchar. Entonces, ¿por qué nos cuesta a veces trabajo escuchar con atención? Porque nos falta humildad para hacer a un lado todo y antes de venir a hacer mis actividades durante el día, me dedico a estar un tiempo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que el pueblo de Israel debía aprender a oír atentamente a Dios para ser bendecido cuando lo obedecía? Vamos a Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Muchos conocen estos textos. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Dice así, Dios usando la vida de Moisés para hablarle al pueblo. De escucharlo a él por escuchar mejor el mundial. Te despiertas y lo primero que es, ¿cómo quedó ayer Argentina, no? No lo vi. No, la prioridad es Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, fíjate, guardar tiene el sentido de obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, fíjate, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti, fíjate, te van a venir sobre ti estas bendiciones y ¿qué dice? Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, ¿qué? Tu Dios. Cuando tú escuchas la voz de Jehová tu Dios con atención, ten por cierto que la vas a obedecer, porque estás entendiendo, ya entendí lo que Dios me está pidiendo, lo haces, y entonces la bendición te alcanza. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de andar en obediencia, agradando a ¿quién? A Dios. ¿Te acuerdas cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses? Si tú lees el capítulo 1, Pablo está haciendo una oración por la iglesia de Colosas y está pidiéndole a Dios que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, que sean llenos de inteligencia espiritual, de sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo pide eso? Dice Pablo ahí en el capítulo 1, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso es lo que quiere Dios, pero hay que escuchar la voz del Señor. Por cierto, ¿qué voces escuchas durante el día? ¿Está tu propia voz? Ahora sí, está la voz del mundo, del mundial, ¿no? Del mundo. Está la voz del enemigo. ¿Qué voz estamos escuchando? Está la voz del Señor. ¿Qué voz escuchamos? Ahorita estamos escuchando la voz del Señor. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos está hablando? Nos está pidiendo que oigamos con atención su palabra para que la podamos entender y obedecer. Esto me recuerda cuando yo estaba trabajando hace años, ya antes de conocer al Señor. El Señor me dio la oportunidad de entrar a la Marina, a la Secretaría de Marina. Y ahí todos los días en la mañana tenías que parar a las 6 de la mañana, tenías que estar levantándote. Lo primero que tenías que hacer, córrele a las regaderas, porque los primeritos alcanzaban agua caliente. Ya después de 5 o 6 que utilizaban la regadera, ya no había agua caliente, pura agua fría. Y pues tenías que levantarte temprano, poner tu despertador, y eran pues literas, ¿no? Era un salón grande como este, así de largo, y puras literas, ¿no? Y había fácil, era un agrupamiento como de unos 50, entre ellos marinos, entre ellos, había, tercer maestres, segundos maestres, había varios con grado, pero todos entramos para ser capacitados en el adiestramiento básico, para saber cómo dirigirte a tus autoridades y cómo, llevar a cabo las indicaciones que se te daban. Te tenías que poner, todos los días tenías que andar rasurado, tus zapatos bien boleados, tu uniforme bien, tu corbatilla también, todo, y ya tu cama bien doblada, porque si no encontraban todo eso en orden, te arrestaban, el fin de semana no salías. Y tenías que estar a las 7 de la mañana en punto, pasaba el sargento pasaba totalmente la asistencia, ¿no? Y agarraba y pasaba asistencia, ¿no? Cabo Raúl Barragán, presente
sargento. Y ahí estábamos. Y si no pasabas lista, híjole, ¿no? En la que te metías. Y después de pasar asistencia, daba indicaciones por agrupamiento, ¿no? Separaba a todos, ¿no? Primer grupo, segundo, ya cada uno sabía a qué grupo pertenecía. Yo pertenecía al segundo grupo. Segundo grupo, faena en cocina. Tercer grupo, faena en dormitorios. Tercer grupo, faena en patio. Y así repartían. Si no ponías atención, ibas a andar norteado durante el día, ¿qué hacer? Y te arrestaban. Bendito Dios que no nos arresta. ¿Se dan cuenta? Por el simple hecho de no escuchar con atención las indicaciones, ¿para qué? Para obedecer. Entonces dice Jesús, regreso a Mateo 13:18, oír pues vosotros, y dice, ¿qué es lo que debemos de oír? La parábola del sembrador, ¿sí? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ahí viene el principio, ahí está, la palabra del reino. ¿Cuál es la palabra del reino? El evangelio. Mira, el evangelio que llama al ser humano al arrepentimiento, a creer en Cristo y someterse a su gobierno para recibir vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es solo información, lo que tú vas a comunicar a los demás o lo que vas a oír, sino es una palabra con autoridad que transforma el corazón de quien la recibe con fe. Ayer estaba yo haciendo actividad deportiva un ratito en la mañana y había un joven ahí que estaba jugando básquetbol solo, tirando. Ya llegué yo con mi balón, me puse a tirar, me puse a jugar con él y luego de repente llegó una señorita. Dos jóvenes estaban en la cancha de básquetbol. La señorita llegó con su balón de fútbol y nosotros con el balón de básquet, y ya terminé de cascarear con él y ya le dije a la señorita, ¿vienes a realizar actividad aquí con alguien? Dice, no, dice, pues vengo a aprender, dice, pero pues no hay nadie. Le digo, no, pues cómo no. Y como el Señor me permitió estudiar la licenciatura en educación física, puse los fundamentos básicos, técnicos y tácticos de los deportes. Entonces ya agarré y le dije, ¿sabes qué? A ver, mira, te voy a enseñar, pase recepción, pase con parte interna, parte externa, empeine, recepción con cabecita, con pierna, y ahí estuve trabajando con los jóvenes. Terminé de estar con ellos un ratito, y ¿qué crees? Siempre cargo folletos. Cuando terminé, ¿cuál fue mi responsabilidad delante de los ojos de Dios? Darles la palabra de ¿quién? Del reino. ¿Cuántos estamos predicando la palabra del reino? A ver otra vez, hermanos. ¿Cuántos estamos predicando la palabra del reino? Ya me estoy como que, ay, Señor. O sea, mira, no necesitas ser un teólogo para predicar la palabra del reino. Compártele lo que Dios ha hecho contigo, los principios. ¿Te ha dado vida eterna, sí o no? Ahí está, compártele eso. ¿Te ha dado sabiduría, sí o no? Compárteles eso, lo que Dios ha hecho, está haciendo contigo, compárteles, ahí están los principios. A lo mejor Dios te está llevando a llevar una vida más santa en tu familia, ¿no? Te va a poner una persona que tiene a lo mejor problemas con su familia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mira, acércate al Señor, el Señor te va a dar sabiduría para que tomes mejores decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estaba yo predicándoles el evangelio a estos jóvenes, a estas personas, llegó un momento en que les puse una ilustración de aprender a estar firmes en la verdad, desechando la mentira y hablando la verdad, que yo vi cómo la señorita estaba recibiendo la palabra con fe, así, se quedaba así nada más, y entendía lo que se le estaba diciendo. Y yo dije, no es solo información lo que le está dando el Señor, es una palabra poderosa que puede transformar su alma. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por su palabra? ¿Qué hacía Jesús? Recorría, ¿sí?, las ciudades predicando el evangelio del reino. Mateo 4:23, por favor. Dice así, Mateo capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús todo Cuernavaca. No, ¿verdad? Todo Galilea.
enseñando ¿en dónde? En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de quién, hermanos, del reino. Y fíjate, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. ¿Sabes que la palabra de Dios tiene poder para sanar no nada más físicamente, sino el alma? El Salmo 107, verso 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de ir ¿a dónde? A la ruina. Salmo 107, verso 20. Mira, tú te vas a encontrar con familiares, con gente que está en su corazón enfermo. Algunos corazones están enfermos de resentimiento, de odio, de amargura. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona o un familiar está amargado? De todo se queja, nada le parece, siempre anda molesto. Es más, probablemente le han de decir, se parece le han de decir, Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Por qué? Porque nada más le frotas tantito y le sale el genio, ¿no? ¿Sí me explico? Nos encontramos con... Ahora, ¿qué? Si Dios te lo está poniendo, ¿cuál crees que es el propósito? ¿Que le platiques tu vida o que le platiques las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? Porque tú le vas a dar una palabra, Señor, ¿qué quieres que le diga? La palabra que Dios tiene para esa persona, tú no sabes si en ese momento lo va a sanar de la herida en su corazón. De verdad. Oye, ¿sabes qué? Mira, perdona, no pasa nada, perdónalo, suéltalo para que tú estés más tranquilo y en paz. Y de repente empiezan como que a hacer alumbrado su entendimiento y dicen, sí, ¿verdad? Porque cada vez que me acuerdo me da coraje. No, pues perdónalo. Cada que te acuerdes, bendícelo y perdónalo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra está sanando. ¿Sí? Ese es el tratamiento para el resentimiento, el perdón. Para la amargura, para el odio. Ese es el tratamiento de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos va llevando en ese proceso? Pero algunos oyen la palabra del reino y no no la entienden. O sea, no la comprenden, no disciernen, no captan lo que Dios les está hablando. ¿Sí? ¿Por qué no la entienden? Por la dureza de vuestro. Mira, dureza de corazón significa ser insensible a la voz de Dios y a las necesidades de los demás. Cuesta trabajo ser sensible a la voz de Dios. No tienen la capacidad intelectual, ¿sí? Sino que tienen un corazón cerrado, duro. Por eso no la entienden, porque el corazón está duro. Es como la tierra, ¿no? Que está dura, quieres sembrar, y pues ¿qué tienes que hacer primero para poder sembrar? ¿Pasarle qué? Ararlo, ¿no? Arar el terreno, o pasarle el tractor. A veces el Señor nos va a pasar el tractor de la enfermedad acá en nuestro corazón. ¡Ay, Señor, sáname, restaura! Ya estamos en la cama, ¿no? Con el dolor. Señor, perdóname, no, necesito. Pues te está pasando el tractor, el Señor. O el tractor de la escasez. Señor, no tengo más que para puros frijoles. Pues gloria a Dios. Está el Señor esperando a ver qué fruto sale de tu corazón. ¿Dónde estás, Dios? ¿No? ¿Dónde estás? Si tú eres Dios, ¿por qué no me provees? ¿No dice tu palabra que busque primeramente el reino de Dios y su justicia y que lo demás me lo añadirás? Está tratando Dios con tu corazón. Está trabajando. Te está llevando al carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el tractor. Está arando el corazón. Pero el Señor sabe cómo va a arar nuestra tierra. Y por eso a veces no le entendemos, porque está duro el corazón. Y ahí es donde aprovecha Satanás, el maligno, ¿sí? ¿Y qué es? Arrebata los sembrados, ¿sí? Satanás es nuestro enemigo y siempre va a buscar oponerse a la obra de Dios en nosotros. Él no quiere que la palabra se siembre bien y que produzca fruto de obediencia, fruto de santidad, fruto de compasión, fruto de perdón. Él no quiere que la palabra produzca eso en tu corazón y en el mío. Y va a querer hacer todo lo posible para distraernos. O nos va a poner las zancadas, ¿no? Te va a poner al hermano zancada
¿Qué? Si tú dices que eres así y así, mira, y te va a empezar a calumniar el hermano. Eres muy cristiano y mira cómo te portas y esto y el otro. ¿Y qué sucede? Y si tú caes en el gancho de la carne, ¿y tú quién eres? Tú no tienes nadie para decirme nada. Además que tú ni a la iglesia vas y ahí te pones al tú por tú. Híjole, ya caíste. ¿Sí me explicó? Y ahí, de esa manera, Satanás busca que nosotros tropecemos y te resientes con el hermano. Y tropezamos. Y entonces, ¿qué sucede? Te está arrebatando lo que el Señor ya sembró en dónde. Hace como un año y fracción, nosotros recibimos a ciertas familias en la congregación. Y de repente, un congregante de aquella, de la congregación donde salieron estas familias, me lo encontré. Dios nos permitió predicarle el evangelio a esta persona y gracias a Dios, pues él ya está en una congregación, aprendiendo a crecer. Pero él se entera de que estas familias que salieron de su iglesia se vinieron para acá a casa de oración. Entonces, nosotros las recibimos. ¿Cuántos saben que las puertas de la iglesia del Señor están abiertas para todos aquellos que necesitan de Él? ¿Sí me explicó? Los recibimos. Y en el transcurso de esos días, me lo encuentro a esta persona, este cristiano, y me dice, pastor, ¿cómo estás? Le digo, yo bien, ¿cómo estás tú, hermano? Dice, pues yo estoy mejor que usted. Le digo, ¿a poco? Le digo, ¿y eso por qué? ¿O qué? Dice, pues es que la verdad no sé dónde le cabe a usted recibir a unas personas y a unas familias que dividieron mi iglesia y usted recibirlas en la iglesia. Y está mal, pastor, está mal lo que está usted haciendo. Así me lo dijo. Y que le digo, mira, en primera, creo que no es la forma correcta de que tú me estés exhortando a mí y tú no eres Dios para decirme si las recibo o no las recibo. Así se lo dije. Pero se lo dije firme. Y dice, no, pues ¿cómo no estás mal? Entonces no eres pastor, entonces ¿qué eres? Le digo, ¿sabes qué? Te voy a pedir de favor que no me faltes al respeto. Así le dije. Y me dice, mira cómo te estás poniendo, ve cómo te estás poniendo. Así me señaló. Y le digo, mira, yo me estoy poniendo firme contigo porque no es la actitud que tú estás tomando correcta hacia conmigo. Es más, no tengo ni por qué estar hablando contigo. Lo que voy a hacer en el orden es hablar con tu pastor para que tu pastor hable contigo. Y me retiré de ahí. Pasó como un año, más o menos, hermanos. Y apenas en esta semana yo tuve la necesidad de comprar un producto porque tiene un negocio y fui. Yo no tengo nada en mi corazón con él. Porque Dios nos permitió a él, antes de conocer al Señor, levantarlo de la calle y llevarlo a su casa cuando se ahogaba en el alcohol. No tengo nada hacia con él, lo amo. Es un ser humano que le doy gracias a Dios por su vida y que pues, está aprendiendo a caminar. Pero cuando llegué esta semana, llegué y le dije, hola, ¿cómo estás? No te voy a decir su nombre, ¿verdad? Y agarré y me dice, yo bien, ¿y tú ya se te pasó el enojo? Así me dije. Y yo me quedé así, dije, miren, el enemigo queriéndome robar la palabra que está sembrada en mi mente y en dónde, de estar en paz con todos los hombres y de humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Porque esas son las palabras que están aquí sembradas en mi mente y en mi corazón y arraigadas. Y las tengo que aplicar cuando llega la prueba. Y entonces le digo, pero yo no estoy enojado, hermano. Ay, ¿de veras no estás enojado por todo lo que hiciste? Y le digo, mira, hermano, si hice lo que hice es porque Dios a mí me mandó a hacer las cosas. Le digo, y en segunda, hermano, te voy a decir algo. Creo que no estás en la posición bíblica como para estarme exhortando o acusando o calumniando de algo que desconoces. Y me dice, pero ¿cómo te pusiste? Me volvió a sacar el pasado. ¿Y qué dice la Biblia del pasado? No nos acordemos más de qué, de las cosas que. ¿Sí o no dice eso en Isaías? O sea, ya. Ahora, le digo, mira, ¿sabes qué, hermano? Perdóname. De verdad, te pido que me perdones si te ofendí, si te hice sentir mal, si te lastimé. Perdóname. Y le di la mano, y estaba mi esposa ahí conmigo, ¿eh? Y le digo, de verdad, perdóname, no estoy enojado contigo ni nada, pero te pido que me perdones. Y ya medio así como que, bueno, sí está bien ya, ¿no?
Si yo no hubiera tenido la palabra de Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte, yo hubiera reaccionado igual que Él, ¿sí o no? Y el enemigo Satanás me hubiera ya robado la palabra, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta cómo Satanás opera? Ahora, ¿con cuántos estás disgustado? Inmediatamente yo te doy un buen consejo. Hoy que salgas de aquí de la enseñanza, comunícate con ellos y pídeles perdón. Ah, pero pastor, yo no le hice nada. No pasa nada. ¿Qué es mejor? ¿Pedir perdón o dejar la situación así? Ustedes digan, ¿se dan cuenta? El que se humilla, ¿Dios qué hace? Exaltar significa Dios te va a poner sobre de esa situación para que vayas madurando. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por su palabra? ¿Por qué algunos Satanás
vale, es que libre de pecado. A ver, aviéntenme la primera piedrita. Se sienten muchos los aviéntense. Dios quería enseñarles cómo estaba la condición de su corazón. La palabra no estaba cayendo en buena tierra. Y ese es el que fue sembrado junto a ¿qué? El camino. Es una forma como de decir, este representa el terreno que está ahí junto al camino. El suelo, ¿cómo es el terreno que está junto al camino? El suelo está endurecido, porque constantemente pasamos por él, ¿sí o no? Tú pasas por un terreno y ahí está el camino y ahí estás. Constantemente pasas por, se endurece de tanta pisada. La semilla permanece ahí en la superficie, pero no puede echar raíces. Se echa a perder la semilla, la palabra. ¿Se acuerdan de Faraón? ¿Cuántas veces Dios le habló? ¿Cuántas? 10, pastor. Pues sí. ¿Cuántas plagas le mandó el Señor? 10. ¿Y qué hacía el Faraón? Más endurecía que. Ojo aquí. Aquí hay dos reacciones que puede tener un creyente o una persona ante la palabra de Dios. Cuando tiene humildad de reconocer que necesita de Dios, conozca o no conozca de Dios, pero dice, Señor, yo necesito de ti. Habla de una actitud humilde como la de el publicano, que dice que no quiso alzar los ojos al cielo y se daba golpes en el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí que soy ¿qué? Eso es una actitud humilde. Pero el fariseo se jactaba de sus grandes logros, a pesar de que conocía la ley de Dios y los profetas. Y Faraón se endurecía. Entonces esto nos deja ver que cuando nos exponemos a la palabra de Dios y no la recibimos con humildad y no la vamos a obedecer, nuestro corazón se va a hacer más que, nuestro entendimiento se hace duro, así como el callo que tenemos aquí en el codo. Pellízcate a ver tu codo cómo está. ¿Verdad que hay un callo ahí? Así se hace nuestro entendimiento. Se encallece, duro, por la falta de humildad. Y entonces nosotros necesitamos aprender a humillarnos en secreto con el Señor. ¿Qué es humillarte en secreto con el Señor? Mira, es decirle la verdad de cómo te ves. Señor, han pasado los años y sigo igual. Sinceramente me doy cuenta. No estoy cambiando, me está costando trabajo esta situación. Ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Como aquel hombre, ¿no? Que le gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Le gritaba. Pues así a veces hay que gritarle al Señor, hay que humillarnos. Mi esposa me platicaba que apenas un varón le decía, es que no puedo, yo sé que debo de congregarme, pero no puedo. Y le dice mi esposa, mira, es que tienes que ir a quebrantarte y humillarte delante de Dios en secreto. Y le dice, pues ahí está el problema. Pues sí, ahí está el problema, que no quieres. No es que no puedas, no quieres. Y así está el faraón. Cada vez que le hablaba a Dios a través de Moisés, su corazón se hacía ¿qué? Duro. ¿No? Aplicación. Jesús advierte que no basta con escuchar solamente sermones o leer la Biblia. Es necesario humillarnos y meditar en su palabra de día y de noche para tener entendimiento y responder ante las circunstancias conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo principio, la semilla en pedregales, vamos a ver esa, es el corazón superficial del creyente. La semilla en pedregales es el corazón superficial ¿de quién? Del creyente. Mateo 13, 20 y 21. Dice así el Señor. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué le sucede? Tropieza. Aquí Jesús menciona los pedregales. ¿Por qué? Porque en Palestina, amados hermanos, fíjense, había terrenos con una capa delgada, así, de tierra
sobre una roca. O sea, había una roca grandísima, pero encima de esa roca había una capa así delgada de tierra, ¿sí? O de arena. Bueno, de tierra, no de arena. Si se tiraba la semilla ahí, ¿sí? Hacía que brotara rápidamente porque el suelo se calentaba con facilidad. Eso hacía. Pero como no había profundidad, ¿qué creen que pasaba con la semilla? Se secaba. Se secaba la semilla. Ahora, en un sentido espiritual les voy a decir algo. La persona que escucha el evangelio lo recibe con entusiasmo. ¿Cuántos dicen amén? Y con alegría. Y hay una respuesta emocional inmediata. Pero fíjate, al no tener convicciones profundas de la palabra, solo vive por emociones su cristianismo. No existe un verdadero compromiso con quién, con Dios. El cristiano que está viviendo una vida superficial es el que no se quiere comprometer con Dios. No quiere más compromisos con Dios. Ya Dios le dio la salvación. Está como la viejita, ¿no? Que está en la congregación y siempre, ya llevaba la viejita 10 años de congregarse, ¿no? Y le decían, hermana, ¿cómo está? Bien, gloria a Dios, amén, aleluya. Y hasta tenía su zona de VIP ahí, su lugar especial, la viejita, ¿no? La hermana cristiana viejita. Y ahí estaba la hermana, ¿no? Y de repente llevaba 10 años. Oiga, hermana, no, ¿por qué no se levanta usted a servir? Usted debería estar ya enseñando a las mujeres como maestra. Y la viejita, hijito, yo sé que si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí estaba la viejita, ¿no? Y pasaron otros 10 años, ¿no? Ya venía con su bastón la viejita, ¿no? Ese es mi lugar, ¿verdad, hijo? Sí, hermanita. Y se sentaba, ¿no? Y agarraba. Hermanita, ¿y cuándo? Debería de estar usted en el grupo de oración. Ay, hijito. Ya te he dicho que si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. Yo ya soy salva. Se murió la hermanita. Y escuchaba el evangelio por tantos años. Y recibía el evangelio con entusiasmo, pero nunca quiso tener un compromiso con quién. Ahora, deja de eso. Está bien, ponle tú, ya le dio Dios la salvación, es gratuita. Pero el día que lleguemos a la presencia del Señor allá el Señor nos va a decir, te di una Biblia, te di una congregación, te di instituto bíblico, te di discipulado básico. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para crecer, para madurar? Para que te parecieras al carácter de mi Hijo Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? Pero, ¿por qué no lo hiciste? Te di dones, te di talentos. Porque había pedregales. Y en un sentido espiritual es el que escucha el evangelio y lo recibe con entusiasmo, pero no da una respuesta de compromiso con Dios. ¿Por qué no damos respuesta de compromiso con Dios? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, no tiene raíz en sí. Y la raíz representa las convicciones profundas, escúchame bien, y estables de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. A eso se refiere la raíz. ¿Cómo está una raíz de un árbol grande? ¿Cómo está la raíz de una palmera? ¿Alguien ha visto la raíz de una palmera? ¿Cómo está? Profunda. ¿Por qué creen que no se cae tan fácil la palmera? Porque la raíz está profunda. Entonces Dios no quiere que te caigas continuamente cuando vienen los vientos de escasez, de enfermedad, de tribulación, de angustia, de persecución. Quiere que eches raíz, que tus convicciones de la palabra de Dios sean profundas y estables. ¿Cuántos dicen amén? Esto indica que el verdadero discípulo tiene la responsabilidad de desarrollar raíces profundas, no emociones. Hombre, es que hay unos cristianos que llevan 20 años y se la viven de pura emoción, hermanos. Hermano, ¿cómo estás? Bien, bendecido, prosperado y con poder. Ay, tremendo. Oye, hermano, ¿y en qué ministerio estás sirviendo? En ninguno. A mí Dios no me ha llamado más que al ministerio de la silla. De nada más. Ya hasta inventaron un ministerio de la silla.
ya les tengo que decir, seguro que te llamó el ministerio de la silla. Les digo, ¿ya leíste el pasaje del sacerdote Elí cómo murió? En el ministerio de la silla, se fue para atrás. Ay, pastor, no me diga eso, pues es para que te pares y te comprometas con el Señor. No te vayas a desnucar, brother. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué pasa eso? Pasan los años, no tienen convicción. Una convicción es un pensamiento firme en tu mente y en tu corazón de no hacer lo malo. Esa es una convicción. Si ahorita alguien me dijera me viniera y me dijera, oye pastor, vamos a mentir, pues, ¿qué pasó? No, yo no voy a mentir, ¿por qué? Porque yo sé que mentir es pecado. Esa es una convicción que firme. Prefiero hablar la verdad, aunque me equivoqué y fallé, pero voy a hablar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Fórmate convicciones firmes de la palabra de Dios en las áreas de tu vida. Habla la verdad con todos. Desecha la mentira. ¿Cómo desechas la mentira de tu vida? Hablando la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando no hay convicciones firmes, ¿qué sucede? Pues es de corta duración. La semilla que está sembrando el Señor se vuelve de corta duración. Y viene la aflicción y viene la persecución. ¿Qué hace Jesús? Menciona aquí dos tipos de prueba. La aflicción es las dificultades por el sufrimiento, por las pruebas o las presiones. Esa es la aflicción. Va a haber dificultades en tu caminar con Cristo, las hay, pero también va a haber persecución. Habla de oposición, de rechazo, de sufrimiento, y especialmente cuando vives el Evangelio. Mira, cuando tú deseas agradar a Dios, te voy a decir algo, se te va a levantar oposición. No te espantes de lo que te estoy diciendo, al contrario, dale gracias a Dios porque vas por buen camino. Cuando no te pase nada, preocúpate. Porque quién sabe por qué camino andes. Pero cuando te viene la oposición, te viene el sufrimiento, las dificultades, las pruebas, las presiones, el rechazo, estás yendo por buen qué. Porque estás viviendo el evangelio de este Señor Jesús. Y dice Jesús, al venir la persecución, la aflicción y todo eso por causa de la palabra, como no tienen raíz, tropiezan. ¿Qué significa tropezar? ¿Sí? Significa apartarse. Se apartan. Tiene la idea de la persona que abandona el camino porque el costo de seguir a Cristo, ¿sí?, supera su entusiasmo. Como que dice, ay no, ya, como que si eso es seguir a Cristo, mejor ya no. Ahí muere. Y ahí está el detalle. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué le prometió a Jesús cuando le dijo que Jesús iba a ir a la cruz? Señor, antes de que, le dice, yo te seguiré, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué le dijo Jesús? Antes de que cante el gallo, ¿me negarás cuántas veces? ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Cómo estaba su corazón? Como la semilla en pedregales, ¿se dan cuenta? Un corazón superficial, nada más. Así estaba la vida del corazón de Pedro. Lo negó. Pero bueno, gloria a Dios, porque más tarde fue restaurado y vemos a un Pedro con un corazón de buena tierra que dio fruto. ¿Cuántos dicen amén? Está tremendo. Aplicación. Jesús nos está llamando a examinar no solo nuestra vida espiritual, no solo cuando comenzamos, sino cuando va pasando el tiempo, cómo está la condición de qué. Sí, esta tarde nos está llamando el Señor, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo sigue? Porque muchos llegan emocionados a la iglesia, lloran, cantan, sirven, pero cuando vienen las aflicciones, las enfermedades, los problemas, la escasez, algunos que son servidores abandonan el servicio. Yo lo he visto, hermanos, en estos años que ya estamos pastoreando la congregación, lo hemos visto, hay quienes les vienen las aflicciones y sueltan el servicio. Porque su corazón es un corazón superficial, no están echando raíces. Tercera tipo de semilla, de corazón. La semilla entre espinos es el corazón afanado del creyente.
Mateo 13:22, por favor. La semilla entre espinos es el corazón afanado del creyente. Dice así Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué dice? Y se hace infructuosa. ¿A qué se refiere con el que está sembrado entre espinos? Fíjense. Los espinos, hermanos, simbolizan todo aquello que compite con Dios en nuestro corazón. A eso se refiere. ¿Sí? Miren, en la agricultura, los espinos absorben el agua que se le pone ahí a la siembra. Absorben el agua, absorben los nutrientes y la luz la impiden los espinos. Empiezan a crecer los espinos y impiden que le llegue la luz suficiente a la siembra, ¿sí?, que está plantada. Y entonces no crece con normalidad la siembra. Espiritualmente, Jesús, ¿qué está haciendo? Está enseñando que un corazón puede escuchar la palabra, pero estar lleno de otras preocupaciones y deseos que la vida espiritual, que esas preocupaciones y deseos terminan ahogando su vida espiritual. Esas situaciones. Porque dice que el que fue sembrado entre espinos, ¿sí?, este es el que oye la palabra. El problema no es la falta de exponernos a la palabra. Hoy podemos exponernos a la palabra hasta en el celular, ¿no? Tenemos la bendición de que si no puedo asistir por alguna situación de causa mayor a congregarme, ¿sí?, pues lo puedo ver por el Facebook o por el YouTube. Por eso digo, el problema no es la falta de exposición a la palabra. El problema está en la persona que escucha el evangelio, ¿sí?, y puede incluso responder inicialmente con interés, que le interesa el evangelio. Pero la diferencia con la buena tierra no está en la calidad de la semilla, sino en la condición de qué. Ahí está la diferencia, en cómo está la condición de mi corazón. ¿Por qué? Porque puede ser que mi corazón esté afanado. Afanado significa ansioso, preocupado, angustiado, inquieto. Oye, vamos al servicio. Oh, pero ¿sabes qué? Es que tengo un problema, no sé ni cómo resolverlo. Voy a ir a ver a mi compadre, que a ver si me puede ayudar. Mejor luego voy al servicio, ¿no? Eso deja ver que estás, ¿qué? Angustiado. Te está ganando la angustia que venir a recibir la palabra de ¿quién? Del Señor, ¿no? Ahí está el afán, ¿sí?, de este siglo, o sea, de este mundo. Algunos les afana el trabajo, trabajan, oye, vamos al servicio, el domingo es el día del Señor, es que tengo que trabajar. Oye, pero trabajas toda la semana. Sí, pero pues es que me quiero ganar una lana extra, tengo necesidad. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:33? Acompáñenme para allá. Mateo 6:33. Ahí está. Más buscar primeramente el reino de Dios, ¿y qué dice? Y su justicia. Y todas estas cosas, ¿o serán qué? El contexto anterior viene hablando de comida, vestido y las necesidades básicas. Pero el principio, ¿cuál es? Darle la prioridad a Dios que Él merece en nuestro corazón. Algunos, por no darle la prioridad a Dios que merece en nuestro corazón, caemos en esta condición del corazón, en el afán. ¿Cómo te das cuenta cuando tu vecino, tu familiar, o hasta tú mismo puedes estar afanado cuando determinas dejar en segundo término a Dios y a las cosas de Él? Cuando una persona no está afanada, se levanta, toma un tiempo con Dios, Dios le habla, entiende lo que Dios le está avisando o que va a practicar el día de hoy y empieza a vivir su día. Y en el transcurso del día, Dios le manda la prueba. Y como ya se llenó de la palabra, hermanos, y no está preocupado ni afanado, a lo mejor
sabe que tiene que pagar alguna cuenta pendiente en su trabajo, o sabe que está en una situación difícil familiar, o un problema con alguna situación de salud, sabe. Pero ¿qué hace? Ora y echa su carga sobre quién. Esa es una persona que está aprendiendo a descansar en el Señor. Ese es un corazón con buena tierra. Pero cuando todas esas situaciones vienen a tu vida y te están angustiando, te están llevando a que tomes decisiones de dejar en segundo lugar a Dios y las cosas de Él, o más bien ya no quieres llevar una vida de piedad, o sea, una vida en pos del Señor y de las cosas, de una vida de oración, de estudio de la palabra, ya no quieres hacer eso, ya te está ganando el afán. Ya, o sea, ya te ganó. Ahí. ¿Qué tienes que hacer? Cambio de dirección, orar, arrepentirte, decir, Señor, perdóname, me estoy afanando, me estoy angustiando, o las riquezas de este mundo me están engañando, perdóname. ¿Y qué sucede? El Señor te perdona y te da el consejo para que empieces a caminar en el orden y lo agradeces a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no lo haces, fíjate, esos afanes y esas riquezas, las preocupaciones, ahogan la palabra. Puedes venir o escuchar la predicación por internet, pero como no estás verdaderamente respondiendo como Dios quiere, eso va a ahogar la palabra. No va a haber fruto en tu vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ayúdenme. Amor, gozo, paz. ¿El amor es sacrificial? ¿Sí o no? El amor es aquel que se da sin esperar nada que. Si alguien de tu familia, tu esposa, tu esposo te dice, oye, mi amor, necesito que me ayudes a hacer esto, y tú dices, ay, ¿qué no ves que estoy bien ocupado? Tu afán de tu ocupación ahoga la palabra y no produce fruto. ¿Por qué no le dices a tu hija o tu hijo que te ayude? Ando bien ocupado. Ya está ahogándose la palabra en tu vida. Pero cuando tú estás despierto, como dice Pedro, ciñendo los lomos de tu entendimiento. Oye, mi amor, ¿me ayudas? Sí, mi amor. Nada más déjame dejar tantito esto aquí y ya. A ver, ¿qué necesitas? Te das el tiempo. Y lo haces porque amas a Dios y amas a tu prójimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estás dando fruto de amor, de paciencia, de servicio. ¿Se dan cuenta? El día de ayer pasé afuera del cajero de ahí de Jutepec de Banamex. Y desde que yo iba entrando, iba caminando porque dejé estacionada la moto casi como a media cuadra y lugar donde estacionarla. Y me bajé y ahí iba ahí caminando y de repente un señor yo creo que como de unos 80 años más o menos, o 70 y tantos, con su andadera de aluminio, el señor. Y me ve y lo veo así. Y me dice, joven, regáleme una monedita. Y yo dije, pues no traigo monedas, ¿no? Y que me meto al cajero, ¿no? Y el Señor me habló y me dijo, siembra, siembra. Y agarré, me salí, fui a cambiar el billete y regresé, pero traía folletos. Y, o sea, el Señor me está diciendo que no nada más sembrar el dinero, siembra la palabra. Y ya regresé y, don, mire, esto es para usted, pero esto que le voy a dar, esto otro, es mejor que lo que le acabo de dar ahorita. Esto es la palabra de Dios. Y este folleto nos habla del problema que tenemos todos los hombres, que es el pecado y las consecuencias de él. Y nos guía y nos dirige cómo podemos ser libres de eso a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y me dice el Señor, ¿es usted católico? Le digo, no, pero enseño la palabra. Ah, está bien, dígame. ¿Y qué haces? Eres sensible a las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que tus preocupaciones de trabajo, tus problemas, eso, ahoguen la palabra que ya has estudiado años atrás. Sino que cuando ves la oportunidad dices, aquí es, siembro. ¿Se dan cuenta?
La palabra ahogar significa sofocar, estrangular o asfixiar. Así se hace la palabra cuando tú dejas que los afanes de este mundo te ganen y te quitan la confianza del Señor, de verdad. A mí me ha llegado a pasar cuando me descuido, hasta luego, hoy le digo a mi esposa, ¿qué crees que estoy bien, estoy bien tenso, no inventes, me duele esta parte de aquí así del cuello, le digo, me duele, y me dice, ¿qué te preocupa? Y empiezo a analizar, le digo, no, pues nada, pero ya dentro de mí digo, no, sí, me preocupa la condición de las iglesias, pero de repente voy en oración y el Señor me dice, la obra es mía, yo la llevo, echa tu carga sobre mí. Si hay algún congregante que no está dando la respuesta, ora, ora, yo voy a trabajar con él, ora. Yo sé cómo moldearlo, como el barro al alfarero, tú solo ora. Como Moisés oraba intercediendo por el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, cuando empiezo a hacer eso, hombre, hasta descanso, hermanos. ¿Qué pasa cuando alguien de la familia no quiere dar la respuesta a Dios? ¿Qué vamos a hacer? Si no vas a la iglesia, ya ves, te puedes ir al infierno. La Biblia dice, no lo agarres a bibliazos. No, ora, ora por él. Intercede en secreto por él. ¿No dice la Biblia que con lágrimas iremos sembrando, pero con regocijo cosecharemos? ¿Cuántos dicen amén? Siembra, siembra lágrimas en oración por tu familiar que a lo mejor no quiere dar la respuesta y espera el tiempo de Dios. Pero no permitas que el afán, no, es que no quiere, pastor, no quiere, ya me puse a orar y a ayunar, pastor, y no quiere. Pues ni querrá, porque quieres convertirlo en tus fuerzas, quieres obligarlo a que venga a la congregación. No, déjalo, deja que Dios le hable a su corazón, que sea Dios, a lo mejor le va a mover las circunstancias como se las movió a Jonás, pero él va a comprender que Dios le está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mover de Dios, el que te estoy hablando. Pero cuando estamos afanados, queremos nosotros obligar hasta a nuestros familiares a que vengan a la congregación. Es que tienes que ir a la iglesia. No, déjalo. Tú solo sé testimonio. Procura cuidar tu testimonio. No dejes que los afanes, la angustia de que no quiere venir el familiar a la presencia de Dios, ahoguen la palabra que se está sembrando en tu vida y eso hace que tu crecimiento se detenga espiritual. Dios sabrá en qué momento Él va a darle el sí al Señor, ¿sí o no? Y cuando se lo dé, no, hombre, hasta te vas a quedar así, ay, qué tremendo. Pero los que ya estamos en el camino, debemos de cuidar que en la palabra de Dios que recibimos no la ahoguen los afanes y las riquezas de este mundo. ¿Qué le pasó a Demas, el colaborador de Pablo? ¿Se acuerdan de él? Miren, 2 de Timoteo 4:10. Miren lo que le pasó. Le ganó el afán. Se descuidó. Demas, 2 de Timoteo 4:10. ¿Me ayudas, hermana, por favor? Porque Demas me ha, ¿qué dice? Abandonado. Ahora, ¿por qué? Amando ¿qué? Oigan, era cristiano, servía en la iglesia ahí con Pablo, era su colaborador y se fue al mundial. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica era como lo que es hoy la ciudad de Las Vegas, Nevadas. ¿Qué hay en Las Vegas? Fama, lana y dama. ¿Eso hay en Las Vegas, sí o no? Y dice, Crescente fue a Galacia y Tito ¿a dónde? A Dalmacia. Demas terminó abandonando el ministerio porque amó, permitió, toleró en su mente y en su corazón
que las riquezas de este mundo empezaran a ahogar la palabra de quién. Híjole, hermano, yo creo que Dios nos está hablando que cuidemos nuestro corazón, que los negocios de este mundo no ahoguen la palabra de Dios en tu vida. Mira, ni más pobre ni más rico. Por cierto, Salomón, creo que sí fue Salomón, no recuerdo, que escribió un texto en la Biblia, dice: Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti. Estoy parafraseando el texto. Ni me des poco para que no me queje contra ti. Solo dame lo necesario para que yo pueda vivir todos los días de mi vida agradecido contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Aplicación. Examinemos esta tarde qué espinos están ocupando el espacio que le corresponde a Dios en nuestro qué. Los espinos son el afán. ¿Qué afanes? De las riquezas, de las preocupaciones, de las ansiedades, de los miedos. El miedo es un afán. El miedo paraliza. Oye, es que no sé si tomo la decisión o no sé, mejor no lo hago. Te quedas parado y pasan años y no avanzas. No permitas que las preocupaciones diarias sustituyan tu comunión con Dios. No, yo sé que te ocupa o te preocupa apurarte para sacar rápido tu trabajo del día, pero date un tiempo para estar con Dios. Usa las riquezas como un recurso para servir a Dios, no como el propósito de tu vida. No. Mira, las riquezas son, hasta cierto punto, nos ayudan cuando aprendemos a tenerlas aquí en la mano. Porque cuando alguien las tiene en su corazón, ¿qué dijo Salomón? Raíz de todos los males es el amor ¿a qué? No el dinero, el amar el dinero. Le quitas el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. Pastor, luego de repente voy a ilustrarlo con esto, ¿no? El otro día, un hermano de la congregación se acercó y me dijo: Pastor, quiero comentarle algo. Le digo: sí, dime. Yo ya veía que le ganaba la cuestión del dinero, ¿no? En su corazón. Y porque Dios me mostró esa parte. Y le digo: sí, dime. Dice: quiero comentarle algo. Sí. Dice: mire, hice un negocio donde me llevé cierta cantidad buena de dinero con mi trabajo. Digo: qué bueno, gracias a Dios. Y agarra y me dice: pero quiero confesarle algo, pastor. Dice: ya no aguanto mi conciencia. Le digo: ¿por qué? Y me dice: es que yo me comprometí y le dije a Dios que si Dios me daba ese trabajo, yo le iba a ser fiel con darle a él lo que le corresponde. Y la verdad, pastor, y así con sus ojos llenos de lágrimas, me dice: lo que hice fue darle nada más la mitad al Señor y la otra mitad me la quedé. Y le dije: no, hermano, pues arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete de lo que hiciste, pídele perdón al Señor. Tú mismo estás reconociendo que no fuiste fiel con Él. Fíjate, tú le dijiste que si Él te daba el trabajo, tú te comprometías con Él a darle. Y Él fue fiel. ¿Quién fue el infiel? Le digo: no, pues yo, pastor. No, pues le duró la carga de su conciencia, fácil como un mes, andaba todo agüitado y le decía: ya, brother, ya te perdonó el Señor, ya nada más cuida tu corazón de que el amor a las riquezas no te gane para que le seas infiel a quién. Señor. Pero también por el contrario, veo que hay personas que son bien fieles al Señor. No permiten que los afanes de este mundo les gane ventaja. Hace un tiempo también una persona me habló y me dijo: pastor, yo me comprometí con el Señor a darle mi primer sueldo porque le dije que si yo terminaba mi carrera y el Señor me daba la bendición de trabajar, yo me comprometí con Él a dar, fue su convicción de Él con Dios, de agradar Él a Dios, y eso Él de esa manera le muestra su amor a Dios. Y me dice: y aquí está, pastor. O sea, yo me quedé y dije: santo Dios, dije,
O sea, cuando dejas que la palabra se siembre bien en tu corazón, te vuelves fiel al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, yo sé que Dios a esa persona no le ha dejado que le falte nada. De verdad. Es algo bien tremendo. Él no está permitiendo que los afanes de este mundo ahoguen ¿qué? La palabra de quién. Dile al que está a tu lado, no te hagas. O dile tú, no te ahogues. ¿Sí me explico? Dios nos quiere bendecir, hermanos. En todas las, no nada más en esta cuestión económica, en todas las áreas de nuestra vida nos quiere bendecir. Es más, este principio aplica hasta para tener amistades aquí entre nosotros como hermanos. ¿Sí? Cuando tú dejas que la palabra dé fruto, la escuchas con atención y la obedeces en cómo tratar a los demás. Bueno, es que yo quiero tener amigos, pero nadie me quiere ser mi amigo. Pues si nadie se acerca para tener plática contigo o algo, pues acércate tú. ¿No dice la Biblia que el que siembra, qué? Cosecha. Siembra tú siendo amistoso. Ah, hermana, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo está? Buenos días. Me da gusto verlo. Oiga, ¿me permite invitarle unos tacos? Terminando el culto. ¿Cuántos dicen amén? Y allá convivan y platiquen de las cosas del Señor y edifíquense. O aquí cuando ponen los tacos, ¿no? También. Y convivan. Y de verdad. Y eso evita que la palabra que se ahogue. No que termine el culto. Es que me tengo que ir porque pues, es que va a empezar el partido de México. No te afanes. ¿No? Es que tengo que hacer otras cosas. Mira, disfruta los tiempos de Dios. Hoy es el día de quién, hermanos. Y el día del Señor se hizo también para que estemos nosotros en qué? En unidad, en comunión. Que platiquemos. ¿Cómo te ha ido, hermano? Ah, bueno, qué bueno que vino, hermano. Qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Platicar con él. Ah, es la primera vez que viene. Lo conocemos, lo recibimos, de dónde viene, dónde es, ¿no? Hermano, yo soy fulano de tal y me dedico a esto. Cuando usted necesite un servicio, estoy para servirle, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Jesús enseña que el mayor peligro no siempre es el rechazo abierto del Evangelio, sino un corazón tan ocupado por las preocupaciones y el materialismo que la palabra termina siendo sofocada o asfixiada. Se asfixia la palabra, no da fruto en tu mente y en tu corazón. Se quedó ahí. Sigo avanzando con la siguiente tipo de tierra. La semilla en buena tierra, y con esta vamos terminando, es el corazón del creyente que da fruto. Mateo 13:23, por favor. ¿Qué tiempo llevo, hermanas? Por favor, si me avisan. Mateo 13:23. Dice el Señor Jesús, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da, ¿qué dice, hermanos? Fruto. Y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Qué está dándonos a entender el Señor? ¿Sí? La buena tierra aquí no habla de personas perfectas, quiero decirte eso. No, no son personas perfectas, sino del corazón de esas personas que tienen la humildad de prepararse para recibir el consejo de quién, de la palabra de quién, hermanos, de Dios. Mira, en la agricultura ahí en Palestina, una buena tierra era aquella que había sido, fíjate, limpiada, arada y lista para qué, para sembrar. Esa es una buena tierra. ¿Cuántos reconocen que necesitamos ser limpiados y arados? Seamos sinceros. En algún área de nuestra vida necesitamos que el Señor pase su tractor y are la tierra. Algunos tienen la tierra dura en la economía, ¿no? Han de ser de las tierras de la región de Corintios, porque no dan su brazo a torcer. Mi amor, invítame unos tacos. Ay, mi amor, no tengo, mi amor. Hay que orar para que Dios nos provea y te llevo a los tacos, ¿no? Te digo que es tierra de los corintios, ¿no?
Pero hay quienes es de la tierra de los filipenses que son bien generosos. Mi amor, por favor te arreglas, nos vamos a ir a ver el partido allá al restaurante en los tacos, allá en los Chaparritos. Órale, ¿no? Pues, no, pues, ¿es buena qué? Buena tierra. ¿Se dan cuenta? Ahí está la palabra, ¿sí? Porque se deja arar por las circunstancias. Mira, Dios puede usar cualquier circunstancia para arar tu tierra, tu corazón. Prepararlo para que cuando se siga sembrando más la semilla, caiga en esa buena tierra y entonces, ¿qué sucede? Pues produzca fruto. Pero ese es el que oye. Oye implica, escucha con atención la disposición de su corazón. No es nada más escuchar por escuchar, decir, hoy me voy a sentar a escuchar lo que Dios me va a hablar y lo voy a poner por obra. ¿Cuántos dicen amén? Y entiendes lo que Dios te está hablando. Comprendes, captas. Decía uno de mis maestros en el Instituto Bíblico, dice, ya les amaneció. O sea, como que te cae el 20. ¿Sí me explicó? Y da fruto. Ahora, el fruto, escúchame bien, ¿cuál es el fruto? Obediencia a la palabra. Ese es el fruto. Es tu vida va a ser siendo transformada cada vez que tú escuchas la palabra, la entiendes y la obedeces. ¿Por qué llegas a la actitud de entenderla? Porque tienes humildad. El secreto de la vida del cristianismo, ¿por qué creen que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y qué? De corazón. Cuando hay un corazón manso y humilde, al escuchar la palabra la entendemos y la obedecemos. Ya entendí lo que Dios me está pidiendo en esta área de mi vida, que debo de tratar a mi esposa como vaso frágil, no como jarra de tonalá. ¿Sí me explico? Y la esposa, ya entendí que Dios me está hablando que me debo de someter a mi esposo, a obedecerlo, a amarlo, a tratarlo bien. Y los esposos, ya entendimos que no debemos exasperar a los hijos. Y los hijos, ya entendimos que debemos de obedecer y honrar a nuestros padres. Porque hay humildad. Si el matrimonio es humilde, ¿cómo van a ser los hijos? Díganme ustedes. Si la familia es humilde, ¿cómo va a ser la iglesia? Díganme ustedes. Si el pastor es humilde, ¿cómo va a ser las ovejas? ¡Qué tremendo! Esa es una buena tierra, hermanos. Y va a haber fruto, miren, de verdad, se van a dar cuenta, va a venir el fruto a su familia. En algunas de familias de aquí yo ya estoy viendo el fruto, miren. Si se dan cuenta, ya se dieron cuenta que hay jóvenes sirviendo. Ahí está el buen fruto. Ahí está, porque Dios está trabajando con sus corazones. Algunos están doblegando su corazón, están siendo obedientes a lo que Dios les está pidiendo que hagan. ¿Y qué crees? Pues está viendo el fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El ejemplo arrastra, hermanos, para bien. Y yo sé que esta iglesia, Dios la va a llevar a que dé fruto, porque la iglesia ¿de quién es? Fruto de amor, fruto de paciencia, fruto de fe, que vamos a juntar para un terreno. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar un terreno? Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a ir a empezar a sembrar para un terreno? Ya se escucharon menos los amenes. A ver otra vez, ¿cuántos estamos dispuestos a sembrar para un terreno? Mira, la Biblia dice que la vida del cristiano debe de ser una vida ¿de qué? De fe. De fe, hermanos. Ahí en la Ciudad de México, en la congregación de Milpalta, así estamos, mira, cada 8 días les digo, hermanos, vamos a sembrar. No es obligatorio, es voluntario. Lo que Dios ponga en tu corazón, 5, 10 pesos. El Señor no está viendo la cantidad, el Señor está viendo la intención de qué. Vamos a sembrar, hermanos. Ya llevamos 35,000 pesos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Fruto de fe. Fe es el fruto del Espíritu. Fe, amor, gozo, paz, paciencia, fe. Yo creo que Dios nos va a ayudar.
Eso venía pensando hace unos días. Ayer estaba yo meditando en eso. Dije, bueno, pues en Milpalta se está sembrando para un terreno. ¿Por qué en Cuernavaca no? ¿Qué impide? Nada. Al contrario, Dios se agrada cuando hacemos las cosas por fe. ¿No dice la palabra que lo que haces de fe le agrada al Señor? Dios lo puede hacer. Y produces al 100, al 60 o al 30, ¿qué? Por uno. Ahora, no todos los creyentes producen de la misma intensidad, pero te voy a decir algo. Todos los creyentes que oyen con atención la palabra y con humildad y la obedecen, producen fruto. Todos. Produces fruto. La vida de José está este principio. Desde que era joven, él recibió a través de sueños la palabra de quién. ¿Verdad que soñaba que iba multitud de estrellas y que sus hermanos se sujetaban a ellos? ¿Sí o no? Desde ahí recibió la palabra. Y luego, ¿qué pasó? Sus hermanos lo vendieron y fue esclavo en Egipto, ¿sí o no? Y luego estuvo en la prisión. Y finalmente llegó el momento en que todo eso Dios lo utilizó. Fíjate, eso se llama prosperar por Dios. Lo empujó hacia adelante a través de las adversidades al paso de los años. Su vida dio fruto. Le estaba enseñando a ser administrador, buen administrador de todo lo que tenía y que Dios le había dado, estando como esclavo de Potifar. Y luego Dios permitió que su esposa lo calumniara y luego lo mandaron a la cárcel. Y estando en la cárcel también dio fruto, ¿sí o no? Es más, les voy a decir una cosa. Vean la serie, ahí en YouTube está la serie de la vida de José. Así se llama, series bíblicas, la vida de José. Véanla, está bien clarito. Van a aprender ahí como la administración bíblica. Y entonces, como José, Dios lo estaba empujando hacia adelante, se mantenía íntegro, hablaba con la verdad, siempre transparente, donde quiera que estaba. Y llegó el momento en que Dios, como él honró a Dios, Dios lo honró a él, poniéndolo como administrador de toda la nación de Egipto. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! José no anduvo tras de las añadiduras, José anduvo buscando el reino de Dios que se estableciera en su mente y en su corazón, y todo lo demás le vino, ¿por qué, hermanos? Por añadidura, ¿se dan cuenta? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es el Señor! Aprendió a ser buena tierra. El fruto fue también que Dios lo usó para salvar muchas almas durante un tiempo de hambruna. Su corazón permaneció fértil a pesar de las pruebas y perdonó a sus hermanos de lo que le habían hecho. Lo vendieron. Aplicación a nuestra vida. Examinémonos qué clase de tierra es nuestro corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿hay disposición para obedecerla? Buscamos comprender las escrituras mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, y que eso nos lleve a crecer espiritualmente. Recuerda que el verdadero cristiano se distingue, escuchen bien, por el fruto. Les voy a dar un buen consejo, fíjense bien. Los dones espirituales son unos, el fruto es otro. Los dones espirituales, Satanás los puede imitar, el fruto no. Los dones de milagros, ¿Satanás hace milagros, sí o no? Ahí está, en 1 Corintios 12, Dios da don de milagros. ¿Ves cómo a veces Satanás puede imitar los dones? Ahora, el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, fe, ese no lo puede imitar Satanás jamás. Jamás. Por eso quiero decirte que el verdadero cristiano se distingue por el fruto que produce, no por el conocimiento que tenga de la palabra de Dios, por el fruto, hermanos. Y fruto que permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la idea central de todo esto? Un corazón que recibe con humildad, entiende y obedece la palabra. De verdad. Inevitablemente ese cristiano
producirá fruto para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir que así sea? ¿Cuántos quieren tener un corazón con buena tierra? Ahora, te tengo que decir algo. Dios sabe en qué área de tu vida va a pasar el tractor. ¿Estamos dispuestos a que Dios are nuestra tierra, sí o no? A ver otra vez. ¿Estamos dispuestos a que Dios are nuestro corazón? Si tú estás dispuesto, yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a hablar con el Señor esta tarde. Porque el Señor nos acaba de presentar 4 tipos de tierra. Un solo sembrador, una sola semilla. La diferencia no estuvo en la palabra, sino en el corazón. Y como iglesia debemos examinarnos constantemente, todos los días, para no ser una tierra endurecida. No permitas que tu corazón se endurezca, ¿sí? Para que no seamos una tierra llena de espinos o de pedregales, no, sino una buena tierra donde la palabra, escúchame, eche raíz, convicciones firmes de la palabra. Y cuando vengan las circunstancias, te vas a sorprender de cómo el Espíritu Santo te va a recordar la palabra y vas a dar el fruto de obediencia de la palabra. Porque la función del Espíritu Santo es recordarte lo que Él te ha enseñado. Cuando tu corazón se mantiene humilde, vas a ver la gloria de Dios. Y el Señor va a obrar. Por eso, hoy el Señor sigue sembrando su palabra en esta iglesia. Y necesitamos pedirle que quite toda dureza de nuestro ser. Quítala, Señor, quítala. Yo en la semana yo oraba y yo le decía al Señor, Señor, sosténme como viendo al invisible, Señor, por misericordia, ayúdame. Necesito tu ayuda. Y ese día fue cuando me vino la prueba que este varón se levantó contra mí de nuevo. Y me vino la prueba y el Señor me recordó la palabra de 1 de Pedro 5:6. Humíllate. Y me sostuvo el Señor. Y pude ver la victoria, pude ver la gloria de Dios. Yo pude ver como cuando a Felipe, que estaba así, alzando los ojos al cielo, y cuando terminó toda esa situación, y mi esposa iba conmigo, y le expliqué, y mi esposa me dijo, pasaste la prueba. Pero ¿quién creen que me sostuvo? El Señor. Ahí donde estás, habla con Dios esta tarde. Preséntate delante de su trono de gracia. Y con un corazón sincero, agradécele, dile, Padre, quiero darte gracias en esta tarde. Primeramente porque reconozco que tú eres el único Dios verdadero. Fuerte, grande y temible eres tú, mi Señor. Gracias. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Que ha penetrado en mi corazón esta tarde. Y me ha enseñado, Señor, que tal vez yo estoy como esa tierra, Señor, donde se tiró la semilla junto al camino. O tal vez en mi corazón esté como entre espinos o en pedregales. Tú me has hecho ver, Señor. Pero yo no quiero ser ese tipo de tierra, Señor. Aquí estoy. Yo quiero ser una buena tierra, Señor, donde tú sigas sembrando tu palabra y produzca fruto, Señor. Fruto que permanezca y que perdure para siempre. Dile, Señor, pon mi corazón en tus manos. Y quita, Señor, quita toda dureza en esta área de mi vida, Señor. Si tú te has dado cuenta que Dios te ha mostrado en qué área de tu vida está tu corazón insensible a su voz,
está tu corazón insensible a las necesidades de otros, dile, Señor, perdóname. Padre, aquí estoy. Me doy cuenta que me he endurecido, me he descuidado, Señor, pero arranca los espinos, Señor, también de la distracción, Señor. Los afanes de este mundo, las preocupaciones de querer tener riquezas, me ha distraído. Perdóname, Padre. Por favor, perdóname. Eso ha ahogado tu palabra y no he dado la respuesta cuando ha venido la prueba, Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame a echar raíces profundas de tu palabra en mi corazón. Que tu palabra profundice en mi corazón, se arraigue, Señor. Arraiga tu palabra en mi vida, Señor. Que yo, Señor, pueda formar convicciones firmes de tu palabra. Dile, Señor, ayúdame a formar esas convicciones firmes de tu palabra en mi vida, en mi mente, en mi corazón, Señor, mis anhelos, mis deseos, sean conforme a tu voluntad, Padre. Y que yo pueda responder en obediencia, Señor. Cada vez, Señor, que vengan las situaciones a mi vida y produzca fruto, abundante fruto, Señor, para tu reino. Gracias, Señor. Ayúdame a hacer una buena tierra, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, Padre. Gracias. Gracias por hablar a mi corazón, Señor. Gracias por este tiempo que has permitido a mi vida, Padre. Y que mi vida sea un ejemplo para mi matrimonio, para mis hijos, Señor. Ayúdame, Señor, a dar fruto. Fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, Señor. De benignidad, Señor Jesús. Gracias. En esta tarde te doy gracias. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás en mi vida. Dile, Señor, yo creo que tú empezaste la buena obra en mí y tú la estás perfeccionando, Señor, hasta el día de tu regreso. Aquí estoy, Padre. Toma mi vida en tus manos, toma mi familia, Señor, y que seamos una familia que tengamos buena tierra, que seamos una iglesia que sea una iglesia llena de buena tierra, Señor, llenos de humildad, de mansedumbre, Padre, para que produzcamos fruto espiritual, fruto que permanezca y para siempre, Padre. Gracias, te amamos, te bendecimos, Señor Jesús, gracias. Te damos a ti toda la gloria, te damos la honra, la alabanza, la adoración. Eres digno, Señor, de merecer todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Y a ti te amamos, solo a ti, Señor. Toma el primer lugar que te corresponde en nuestro corazón en esta tarde, Padre. Y hoy, Señor, te damos ese lugar. Y tómalo, Señor. Voluntariamente lo rendimos, Señor, nuestro corazón a ti. Y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos todos juntos, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pues, amados hermanos, tomen un momento su lugar, ya casi terminamos. Queremos nosotros despedirnos de los que nos acompañan en las redes sociales. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y si Dios permite nos vemos en el próximo servicio. Hasta pronto.